por acompañarnos esta tarde. Y bueno, Alex, creo que siempre empezamos un nuevo año con muchísimos propósitos, con nuevas metas. En este caso, pues muy en particular, seguimos adaptándonos a lo que es nuestra nueva normalidad o esta nueva normalidad. Y creo que siempre intentamos cuidar o mejorar, dependiendo del caso, nuestra salud financiera o nuestras finanzas personales. Y bueno, si no lo estamos haciendo, pues es el momento de empezar a hacerlo. Y de los temas que más escuchamos pues durante el mes de enero es del aumento en los precios de productos o tanto productos como servicios. Vamos al súper y lo que comprábamos antes ya no nos alcanza o con el mismo, o sea, con el dinero que comprábamos antes ya no nos alcanza para comprar las mismas cosas. O vamos por nuestro café todos los días y ya subió 3 pesos. Entonces nos puede pasar constantemente con diferentes cosas dependiendo de nuestra rutina diaria. Y justo estamos aquí para platicar sobre esto que conocemos como inflación y cómo afecta esto nuestro día a día. Correcto, Carla. Y bueno, gracias a ustedes por la invitación, a Dean. Y bueno, empecemos con la presentación. Como dice el título, el enemigo silencioso de tus finanzas. Bien lo decías. ¿Por qué silencioso? Porque al final del día uno no se da cuenta hasta que uno desea pagar algo. Y un ejemplo de esto es básicamente cuando uno va a cargar gasolina y siempre dice uno, ay caray, el litro estaba hace unos meses a tanto o hace una semana a tanto y ahora ya está tanto. Lo que cargaba con 24 litros ahora ya no me alcanza los 500 pesos, ¿no? Entonces por eso le llamamos el enemigo silencioso de tus finanzas. Vamos a empezar a ver y a resolver ciertas preguntas. Primero, ¿qué es la inflación? Después, ¿qué provoca la inflación? Y así sucesivamente. Ya decías que la inflación es el aumento sostenido, o dice aquellos libros teóricos de economía y todos aquellos teóricos, que la inflación es el aumento sostenido de los precios. Pues básicamente esto tiene que ver con la mayor demanda o oferta que pueda haber sobre un producto, pues eso va a provocar precisamente que ese precio suba. Entonces, pues básicamente nosotros, al momento de querer comprar ese producto o servicio, pues no vamos a poder hacerlo con el dinero que teníamos en un inicio. Para que esto no suceda, pues vamos a ver qué hay que hacer, ¿ok? Bien. Se dice que la inflación ocurre precisamente, y uno se da cuenta o lo nota más, cuando un país o la economía de un país tiende a ser buena, cuando se dice que hay bonanza en el país, cuando todo el mundo está feliz, y en este caso cuando el país está en crecimiento. ¿Por qué? Porque es el momento en donde el bolsillo de cada uno de nosotros como ciudadanos pues tiene dinero, y al tener nosotros dinero, ¿qué es lo que vamos a hacer por lo general? Pues ir a consumir y ir a gastar el dinero, ¿no? Poco pensamos en ahorrarlo, pero eso va a provocar precisamente la inflación. Nosotros, sin darnos cuenta, somos los culpables de cierta forma de que el precio suba día con día y en este caso, un ejemplo, el iPhone. Carla, ¿cada cuándo sale el iPhone? Cada año, Y normalmente suele subir de precio o bajar, sube mucho de ¿no? precio, Entonces es sube mucho. básicamente esa es la parte o la razón de la inflación. Si bien es cierto, es un producto, pues sí, VIP exclusivo, que no todos tienen el alcance de comprarlo, pero al final del día esos pocos que sí pueden, pues son los que provocan precisamente que el precio de este aparatito suba. Entonces, hay cierta forma, sí, nosotros tenemos cierta culpa también en provocar la inflación. Entonces, ¿qué hay que hacer precisamente para que nuestros pocos o muchos pesos que tengamos en nuestro bolsillo, en nuestra cartera, pues nos alcance a comprar cosas cuando esto se dé? Pues hay que precisamente poner a trabajar el dinero, ¿ok? Ojo, no solamente hay inflación cuando hay bonanza, cuando una economía está creciendo. Hoy en día también vemos que cuando hay una crisis, aunque la inflación es baja, pues también vemos que nos cuesta trabajo, en este caso, comprar cosas. ¿Por qué? Porque al final del día nos duele y es cuando hacemos más conciencia del uso del dinero, de cuidarlo, ¿ok? En mis años maravillosos, de hecho había una serie así de los años 80, 90. ¿Por qué le puse así? Porque al final del día, pues yo soy de la primera generación, vamos a decir millennial, soy de los primeros años, y al final del día, yo sí, a mí sí se me quedó muy grabado lo siguiente. Algunas cosas que en ese momento valían 20 pesos antes de que se les depreciara y le quitaran ceros a nuestra moneda y demás, pues me acuerdo que antes
1 millón, pues era casi 1,000 pesos los de hoy. Imagínense, yo podía haber presumido que en hace muchos años tenía 1 millón de pesos. ¿Qué pasó? Que me quitaron los ceros. Entonces, pues básicamente eso es lo que ha pasado. Cada vez que vamos avanzando, cada vez que hay ciclos económicos nuevos, nuevas formas en que se generan productos, servicios y economías, pues los productos van a ir subiendo, ahora sí que a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro ciclo. Yo me acuerdo que esos pocos domingos que me daban mis padres, pues sí los ahorraba. Me acuerdo en aquellos momentos, sí, soy todavía generación gamer. Me acuerdo que me alcanzaba con 200 pesos, 500 pesos, imagínense. Me recuerdo que alcancé a comprar con 500 pesos un videojuego Street Fighter, uno de peleas, el nuevo, 500 pesos. Hoy en día, pues un juego más barato y nuevo, pues arriba de 1,000 pesos. Ya no hablamos de los de FIFA, ¿no? 1,500, 2,000 pesos. Me acuerdo que una consola costaba más o menos 1,000, 2,000, 5,000. Hoy vemos consolas de 14,000 pesos. Entonces, eso es parte precisamente de la inflación. Va subiendo de acuerdo a los costos, por supuesto que le cuesta a las empresas producir aquellos productos o servicios, va de la mano, pero por eso es importante que ustedes sepan en este caso precisamente hacer uso del dinero y cuidarlo. Denme un segundo. Me salió un mensajito, ya le di cancelar. Ok. Entonces, por eso es importante. Recuerden, siempre nos quejamos que no nos alcanza nuestro dinero, ¿cierto o no? Es un mal hábito que tenemos. A los que están ahí en el chat, ¿sucede o no sucede? Nos quejamos de que no nos alcanza el dinero, que hay que contar centavos, que a veces nos cuesta contar centavos, de hecho. Entonces, por eso es importante tener esta parte muy clara. ¿Cómo puedo hacer para que la inflación no me gane? A muchos y a la mayoría, pues siempre hay pretextos para invertir y bueno, primero ahorrar. Una vez que ahorramos, juntamos dinero, pensamos que ya con eso la libramos. No. ¿Por qué? Porque ya vimos que el dinero lo tenemos que poner a trabajar. Luego viene el otro pero, bueno, invertir, necesito mucho conocimiento, es complicado, tengo que ir a una sucursal bancaria, tengo que ir a perder tiempo en un banco, a formarme, a hacer una fila. Y luego, es mucho riesgo invertir. ¿En qué puedo invertir? Entonces, no nos damos cuenta, pero el primer riesgo que nosotros estamos sujetos es a la inflación. ¿Por qué? Ya lo expliqué. La inflación va a hacer que tus pesos valgan menos a lo largo del tiempo. Entonces, por eso es importante que ustedes, a través de estas alternativas que hay hoy en día y con el avance tecnológico, al final van a hablar, y yo estoy seguro que algunos de ustedes ya están en línea, pues verán cuál es el beneficio precisamente de este avance tecnológico. ¿Ok? Entonces, ya lo platicábamos. Vamos día a día, semana a semana a cargar gasolina. Somos chavos, bueno, me considero chavo. Y siempre me quejo, yo con 500, bueno, 24 litros son 500 pesos más o menos, 30 litros, 1,000. Entonces, eso sucede. Al final del día también hay que tener en cuenta algo. Las empresas van a ir ajustando los precios de sus servicios a la medida en que la inflación vaya subiendo. Entonces, esto es muy importante. Si yo ahorita les preguntara cuál es el nivel de la inflación a alguno de ustedes, de los participantes del grupo, del chat, ¿saben cuál es el nivel de la inflación? Y no es tan difícil, porque al final del día, pues solo basta meterse en una página de un banco, al periódico, y dentro de los encabezados o indicadores financieros va a venir la inflación. Eso sí, cuando sale una noticia, la inflación subió o la inflación está en tanto, ahí sí ponemos atención, ¿no? Y nos quejamos. Pero realmente, insisto, sirve saber en cuánto está la inflación. ¿Por qué? Porque esa va a ser nuestra primera referencia para cuando nosotros queramos invertir, ¿ok? Supongamos, y este es el ejemplo que les decía, que cómo va aumentando el precio de las cosas a través del tiempo. Bueno, supongamos que nosotros teníamos una cantidad para comprar de 1,000 pesos, 5,000 y 10,000 pesos. Podemos ver a lo largo del año precisamente cómo la inflación va a ir, se va a ir acumulando del 0, 3, 147%. Hay países hoy en día que tienen inflación superior a lo que están viendo en esta tablita.
Y creo que ya cuando digo países se han de imaginar qué tipo de países, ¿no? Y cuáles. Entonces, ¿qué hacer para que precisamente si yo quiero comprar algo, pues no la inflación haga que me cueste 1,000 pesos hace un año, hoy en día 1,030 pesos, y así sucesivamente vaya creciendo el valor de los servicios o productos? Pues bien, por lo menos hay que buscar inversiones que en este caso ustedes puedan superar la inflación. Supongamos, vamos a usar el puntero, la pluma, supongamos que hoy la inflación anda en niveles del 3,80. Yo les estaría dando una opción de inversión del 3%. ¿Se les haría interesante o buscarían algo más? Pues por supuesto, y como ven la tabla, debemos de buscar algo que nos pague más que la inflación. En este caso yo estaría buscando inversiones que por lo menos me paguen a la par de la inflación o en este caso un 4% mínimo. ¿Por qué? Porque al final del día lo tenemos aquí y lo están viendo. Sin inflación, 11,500. Con inflación, 8,500. Y así sucesivamente su dinero va a ir perdiendo valor, aunque ustedes lo estén invirtiendo y lo pongan a trabajar. ¿Por qué? Porque al final del día lo que ustedes están recibiendo como inversión, y normalmente todas las inversiones tradicionales, esos llamados pagarés o inversiones a plazo, por lo general les van a ofrecer una tasa por abajo de lo que está pagando o lo que está, mejor dicho, la inflación. Entonces siempre busquen alternativas, insisto, y por eso es la importancia que traten de buscar ustedes cuál es el nivel de la inflación actual como una mera referencia, ¿ok? Para que así ustedes puedan decir, estoy en DIN, en una plataforma digital, estoy en un fondo de inversión que aparte tengo liquidez diaria, y bueno, el rendimiento que me está pagando pues anda a la par de la inflación o por encima de. Entonces esos ya son buenos resultados. Eso empieza a ser un buen hábito de inversión y sobre todo, insisto, recuerden, el primer riesgo que ustedes tienen al no invertir su dinero es precisamente que pierda valor. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Bueno, sigo aquí anotando. En mis años 80, un poquito antes de los años 80, pues imagínense que había la inflación en niveles de, bueno, 3 dígitos, del 300%. Ojo, ya les dije que hoy en día hay ciertos países que tienen este nivel de inflación o hasta más. Obviamente, pues sí, las tasas de inversión pues también eran altas, pero no al nivel de la inflación. Conforme ha pasado el tiempo, hemos estado viendo precisamente la inflación en estos niveles, a lo largo de cómo ha avanzado la vida, la economía, los factores económicos, la inflación ha tendido a la baja. De hecho, nosotros hemos tenido niveles de inflación bastante bajos en los últimos, ¿qué les gusta? 10 años, 15 años. Mientras tanto, hay algo que se llama también el CETE, que el CETE es el instrumento, digamos, referencia para que uno pueda empezar a invertir. Un CETE, digamos que anda hoy en un nivel del 450. Entonces, supongamos que así era el CETE hace unos años, a 28 días, por cierto, y a lo largo de cómo ha ido avanzando también los diversos instrumentos y ciclos económicos, insisto y lo repito, pues vemos que el CETE en los últimos años precisamente ha estado a la par o un poco por arriba precisamente de la inflación. Y esto es el ejemplo que quería ponerles y un poco ejemplificarlo de forma gráfica para que ustedes cuando decidan invertir o empiezan a diversificar más sus inversiones, porque ojo, invertir no solamente es un solo producto, no es en singular, sino en plural, eso es lo importante. No solamente quedarse con una sola opción, sino ir buscando más e incrementando sus inversiones. Obviamente, conforme ustedes vayan teniendo necesidades y en este caso ir cubriendo precisamente todas aquellas objetivos y metas que tengan a lo largo de su vida. ¿Ok? Ahora bien, ya saben qué es lo que provoca la inflación, ya saben por qué es importante invertir, cuáles son los factores que provocan esto. Entonces, por favor, siempre tengan en mente antes de invertir, pues diversifiquen, inviertan a mediano y largo plazo, investiguen lo más que se pueda sobre dónde y por qué van a invertir. Y en este caso, cuáles van a ser las referencias
que ustedes de inicio van a tener que superar. Yo con esto estaría concluyendo esta parte de inflación. Si hay dudas en el chat, pues Carla, apóyame y las vamos Sí, contestando. aquí de hecho ya fui anotando algunas, entonces te las voy a ir diciendo. La primera es, ¿cómo puedo hacer para protegerme de la inflación? Ok, lo comentábamos. De inicio, busca ahorita en qué nivel está la inflación. Posteriormente, una vez que te das cuenta que anda en niveles del 3% por debajo del 4%, ojo, seguramente también te vas a encontrar inflación subyacente. Pero al final del día una no está tan arriba de la otra. Siempre busca instrumentos de inversión que por lo menos te paguen a la par o, lo ideal, arriba de inflación. ¿Qué tanto? Porque pues, también vamos a encontrar inversiones que puedan, no sé, pagarte un 8%, te puedan dar rentabilidades del 10%. Entonces también compáralo con el CETE, que es la inversión más segura en el país, 4%. Entonces a partir de ahí tú empiezas a darte una idea. Aquí también Ricardo nos pregunta, ¿creen que la gente indigente es en realidad víctima de la inflación? Bueno, yo critico, no sé si es un mito o no es un mito. Lo que sí sé es que de peso en peso que tú ganes, de ahora sí, en tu botecito, a mí me llegaron a decir que la gente que pide limosna y como siempre recibe un peso en peso, pues tú date una idea si son pobres o no son pobres. Puede ser que sí no tengan un hábito de administrar bien el dinero, eso sí, sí puede ser, pero creo que muchos padecemos de no saber administrar el dinero, ¿no? Entonces, yo te puedo, y de hecho, no sé, pregúntale a tus papás, a tus abuelos, y te van a decir algo muy parecido a lo que te estoy diciendo. Ese mito puede ser que es muy cierto, que los indigentes o los que piden limosna realmente es una simple pantalla. O así te Aquí, lo pongo, cuando vas a una tienda de autoservicio, ¿por qué no redondeas? ¿No? aquí también nos preguntan, ¿qué opinas de las criptomonedas? Bien, es una realidad que es algo que está de moda. Cuando algo se pone de moda es muy peligroso. ¿Por qué? Porque empieza a surgir muchos fraudes y más cuando es algo que te puede generar dinero. Yo insisto, si te da miedo invertir en acciones, si te da miedo invertir en otros instrumentos, pues preocúpate más en invertir en algo que todavía no está regulado. Que empieza a haber interés, sí, de intermediarios financieros, casas de bolsa, administradores, por tener criptomonedas, pero recuerda, el dinero que se gana de forma rápida suele irse de la misma forma. Primero empieza invirtiendo en algo regulado. Una vez que esto ya está regulado, adelante. Eso sí, la tecnología que está detrás de las criptomonedas es lo realmente valioso detrás de... También nos están preguntando, Alejandro, ¿tú dónde inviertes para ganarle a la inversión? Ok, un poquito lo comentaba Carla. Me dice que soy experto. La realidad es que yo voy aprendiendo y voy ahora sí que en base a experiencia. Tengo unos 10 y tantos años en el medio, estudié finanzas, nunca me enseñaron finanzas personales. Mi experiencia me ha hecho que yo invierta en acciones. ¿Por qué? Porque para mí ha sido la mejor opción. Pero eso sí, mi experiencia ha hecho que yo tome mayores riesgos. Mi recomendación inicial y principal para aquellos que van iniciando y quieren iniciar en esto, inviertan en fondos de inversión, inviertan en el servicio que les ofrece DIN y en este caso toda Actinver en la parte de fondos de inversión, para que ustedes tengan la posibilidad precisamente de ir conociendo cómo se mueven los mercados. Y en este caso vuelvo a lo mismo. Si ustedes pueden tener el control de su inversión a través del celular, qué mejor. Aquí nos pregunta Víctor, ¿hay alguna forma de poder predecir la inflación a corto y o mediano plazo? ¿Se hacen pronósticos? Sí. ¿Por qué? Porque la inflación también depende mucho de lo que haga bueno, en este caso Banco de México, quien controla o debe de controlar o vigilar la inflación, pues tiene mecanismos precisamente para esto. Obviamente se hacen predicciones así como cuando sacamos el tema del crecimiento del país, el famoso PIB, pues también hay formas estadísticas de poderlo proyectar.
Aquí nos pregunta Alejandra, después de impuestos, bueno, este es para Dean. Ahorita todas las preguntas de Dean las van a estar respondiendo directo en el chat, entonces no se pregunten. Ahorita voy a tomar las preguntas de inflación para poder terminar con eso. ¿Cuál es la mejor forma de administrar mi dinero? No sé De si hay inicio, clave para eso. de inicio, así como nosotros dejábamos el dinero en el cochinito o en alcancía, pues tú no lo dejes en tu cuenta de débito a la vista. Eso es otro riesgo que debes de cuidar y cubrir. Ponlo a trabajar o acércate, ve qué es DIN y vas a ver que es muy fácil invertir a través de DIN, a través del fondo de inversión y de esa forma tú ya vas a estar protegido. ¿Por qué? Porque un fondo de inversión, pues digamos que te roban la contraseña del fondo de inversión. No lo querramos, ¿no? Pero digamos. ¿Dónde creen que te vas a hacer a dónde van a retirar el dinero? Pues a una cuenta tuya. Entonces, ese es uno de los mejores mecanismos de seguridad que tienen los fondos de inversión, que a la única cuenta a la que se puede hacer retiro es a la tuya como titular, a la de nadie más, de inicio. Aquí también nos preguntan, ¿cuáles serían las entidades financieras para invertir cuando uno inicia en este proceso? En este caso, pues a través de DIM, que está respaldado por Actimer, un grupo financiero, que pues ya tiene o tenemos bastante años en el mercado operando y funcionando. Todos aquellos mercados o instituciones que tú puedas encontrar que están reguladas es la mejor opción. Aquellas que te ofrezcan hoy que está de moda, te metes a TikTok y ves que hay cuates gurús diciendo que inviertas aquí y allá. Sí, pero pues en 3 meses está difícil que hagas un rendimiento del 20%, 30%, y si sí, ¿cuáles son los riesgos y en dónde? Aquí también nos preguntan, ¿cuál es el mejor método para invertir? El mejor método de invertir es el día de hoy. No esperes un día más. Obviamente, si no tienes mucho conocimiento de esto, empieza a empapar. Nosotros tenemos un área de educación financiera donde puedes encontrar material. Asimismo, a través de DIM tienen su parte de educación o de temas de educación financiera. Pues acércate a nosotros, que nosotros te apoyamos precisamente a que puedas obtener estos conocimientos o bases básicas para que inicies tu inversión. Lo importante es no irte a dejar por el furor, por lo que hoy en día está dejando dinero, pues supuestamente en las redes sociales es lo más fácil, ¿no? Aquí también nos preguntan, Carlos pregunta, ¿las inversiones en oro son seguras y de buen rendimiento? Normalmente cuando hay mucha volatilidad en el mercado o en los mercados y hay mucho miedo, así lo digo tal cual, digamos que el proceso es el siguiente. Las inversionistas, ustedes, nosotros, nos dan miedo en épocas como la que estamos viviendo. Entonces preferimos tener el dinero en nuestras cuentas. Los grandes inversores prefieren tener el dinero en dólares. Pero cuando hay mucho, mucho miedo, hasta cuando los grandes inversores tienen miedo, invierten en el oro. Entonces, se puede decir que es una inversión segura, sí, porque es un activo refugio. Ojo, esto sí ya es un poquito de mayor pues aprendizaje y de experiencia de inversión. Mi recomendación, y esto también es de esas enseñanzas que se van heredando de generación en generación, de que hay que tener y que hay que comprar o invertir en monedas de oro, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque hoy en día un centenario te cuesta alrededor de 30,000, 40,000 pesos y cuando tú lo quieras vender, pues no te lo van a comprar al mismo valor. Para eso es el mercado de valores. Aquí también nos preguntan, ¿inviertes en varias cosas y qué opinas de Hot Forex? Ok. Vuelvo a lo mismo en el sentido de hay que buscar precisamente opciones seguras. Hoy está de moda precisamente y gracias a la tecnología poder hacer cosas a través del celular, de las partes digitales. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener la conciencia en dónde estás poniendo tu dinero. Aquí también nos preguntan, aparte de invertir en DIN, que facilita el proceso de retención de impuestos, ¿en qué otro instrumento se puede invertir que facilite esta parte para poder iniciar? Aquí yo, bueno, DIM pues, básicamente que tiene 1 año y medio, 2 años funcionando, un poquito menos. Entonces, créanme que a la larga que vaya evolucionando DIM van a ir encontrando mayores herramientas o instrumentos de inversión para ustedes. Aquí también nos preguntan,
¿Hay alguna página de Actinver en donde se pueda invertir en acciones? ¿Cuál es el mínimo para invertir? ¿Qué factores hay que tomar en cuenta para saber cómo invertir sin llegar a arriesgar tanto? Ok, la otra plataforma que tenemos digital, aparte de DIM, se llama Bursanet. Bursanet es una plataforma un poco más robusta, donde sí puedes encontrar mayores activos o instrumentos de inversión, pero asimismo yo te recomiendo primero empieza por la parte de fondos de inversión y posteriormente la parte de acciones. Yo te invito en septiembre, inscríbete a nuestro reto de Actinver Imagen, de Actinver, donde es un concurso de acciones y ahí date cuenta si puedes tolerar precisamente invertir en acciones por ti mismo. Aquí también nos pregunta Víctor, ¿recomienda algún libro o autor en concreto para poder aprender más sobre la educación financiera? Están los libros de sí, de Sofía, El pequeño cerdo inversionista, pero aparte de eso yo recomiendo El inversor inteligente. Este es, digamos que un libro de cabecera, es quien le enseñó a Warren Buffett, uno de los mejores o mayores inversionistas en el mundo, a cómo invertir y cómo seleccionar empresas o inversiones. Hay mucha gente piensa que hay que especializarse en esto, no. Hoy, por ejemplo, yo recomendaría más libros sobre psicología del mercado que propiamente sobre inversiones. Porque cuando nosotros ponemos a invertir nuestro dinero, créanme que es mayor factor psicológico que otras cosas. Nos pregunta Mafer, hola, ¿qué tanto recomiendas las inversiones en dólares? Ok, vuelvo a lo mismo, les decía, invertir no es en singular, es en plural. Y hago referencia a esta parte de diversifiquen. Entre más grande y más robusto ustedes empiecen a hacer sus inversiones, entre que inviertan un pequeños porcentajes en distintos instrumentos, mucho mejor será para ustedes. Aquí también preguntan, ¿por qué aun cuando el consumo cae, la inflación aumenta? Ok, ¿por qué? Porque hay que ver si tú como país importas o exportas más. Si eres capaz de esa parte que tú consumes, de producirla, pues obviamente puede ser que sea más barato. Pero si esa parte que tú consumes es importada, pues tiene muchos mayores factores y variables económicas que hacen que precisamente la inflación se dispare. Vuelvo a lo mismo. Banco de México tiene bueno, tiene herramientas para controlar la inflación, pero a veces, pues una cosa es la teoría y otra parte es la realidad y la práctica. Aquí también preguntan, ¿en dónde encuentro sus programas de educación financiera? En este caso se meten a nuestra página de actimer.com. Van a ver dentro de las opciones, creo que es la cuarta pestaña, dice educación financiera. Y ahí van a tener acceso precisamente a nuestros cursos en línea que van a poder ustedes consultar. Perfecto. Y a ver, ¿qué otra pregunta tenemos por aquí? ¿En qué momento recomiendas empezar a tomar riesgos al invertir? Ok, como les decía, el primer riesgo que ustedes están corriendo es no invertir. Una vez que ustedes empiezan a buscar y es la parte precisamente de aprendizaje, buscar otros instrumentos de inversión que pueda generarles un poco más y que ustedes puedan tolerar, es parte del aprendizaje. Por eso digo, hay fondos de inversión, dentro de los fondos de inversión hay fondos de deuda, que son seguros, es para todo tipo de perfil de inversionista que busca primero estabilidad, posteriormente fondos de cobertura, posteriormente fondos de renta variable, que es ya una agrupación de acciones, y por último, pues migrar a acciones. Pero insisto, dentro de todo su portafolio tengan un poco de todo. Vamos a responder una o dos preguntas más porque ya se nos está terminando el tiempo. Uh-huh. ¿Cuánto sería el tope de porcentaje para un rendimiento de alto riesgo? Ahora sí que para ti ganar el 30% es mucho o es poco. Ganar el 1% diario es mucho o es poco. Ahora sí que esas son respuestas que ustedes tendrán que ir descubriendo por ustedes mismos. Obviamente, entre mayor ganancia quieran, mayor riesgo van a estar asumiendo.
Y aquí ya, por último, ¿cuál libro de psicología del mercado recomiendas? Ok. Eh, Hay uno que se llama Cisne Negro o el otro es Fragilidad o algo así. Es del mismo autor. También hay uno que se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, que son como que libros de cabecera que vale la pena leerlos, que hacen énfasis a las emociones y a la psicología. Es más. Perfecto, Alex. Mm, bueno, creo que ya. Bueno, una más. Es que nos siguen llegando muchas preguntas. Preguntan, buenas tardes, ¿qué sucede cuando una institución financiera quiebra y el dinero de los clientes sigue en la institución? Ok. Cuando esto sucede, tú compras fondos de inversión o estás comprando acciones. Estas acciones pues no representan literalmente al banco, sino a otra institución. Entonces digamos que cuando un banco quiebra, tú tienes títulos, tienes acciones y esos títulos pues están vinculados a un CETE, a un bono, a papeles de otras empresas. Entonces digamos que tú a través de fondos de inversión estás cubierto por esa parte. Normalmente las inversiones tradicionales, esas de pagarés, tienen un seguro, un candado, que son las famosas 400,000 UDIs, que es el equivalente más o menos, un poquito más de 2 millones de pesos. Obviamente depende del monto que tú inviertas, pero son los candados o la parte de seguridad que ustedes tienen al invertir. Perfecto, Alex. Pues ahora sí creo que ya vamos a llegar al final de esta plática. Me voy a quedar con el consejo número 1 de empieza cuanto antes para empezar a invertir. Y los voy a invitar a todos, si no han encontrado una solución financiera que se ajuste a sus necesidades, los invito a descargar DIN. DIN es un servicio de inversión 100% digital, respaldado por Grupo Financiero Actinver, con el que a través de una aplicación vas a poder crear una cuenta y vas a poder empezar a invertir antes de lo que piensas. Y la verdad es que lo mejor es que puedes hacerlo de una manera muy fácil y también muy segura, que eso es muy importante. Y bueno, pues nada, los invito a invertir, los invito a poner su dinero a trabajar para no ser víctimas de la inflación. Y bueno, Alex, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero poderte tener de nuevo con nosotros más adelante. También muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y bueno, ya por último, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para estar al tanto de próximas dinámicas, también de próximas pláticas. Y bueno, pues nada, si tienen alguna duda o comentario, también nos pueden contactar por estos medios y cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles. Muchísimas gracias y hasta la próxima.